Muy buenas. Continuamos con la fase de evaluación y vamos a comenzar con una dinámica que se realiza incluso antes de haber prototipado. Hablamos del test de concepto. Fijaos, el test de concepto es una técnica de investigación cualitativa y lo que permite es testar ideas que es posible que ni siquiera estén prototipados, con el fin simplemente de obtener feedback por parte de los usuarios. Estamos hablando de una evaluación que se hace en fases muy iniciales. Por ejemplo, cuando hemos definido el mapa de concepto. En este sentido, los resultados no son definitivos. Diríamos que son, un paso más para conseguir información, ya sea para prototipar o incluso una vez que hayamos prototipado. Bien, pero ¿por qué el test de concepto? Fijaos, con el test de concepto podemos conseguir feedback en una fase muy temprana, de tal manera que o bien podemos validar alguna hipótesis o bien podemos, si está prototipado, descubrir cosas que no funcionan de la solución. De esta forma, iteramos desde el principio y muy pronto, y por lo tanto estamos aprendiendo, como digo, desde fases muy tempranas. ¿Cómo se lleva a cabo el test de concepto? Bien, en primer lugar, puede que tengamos un prototipo o incluso puede que tan solo tengamos la idea. Esto es importante decirlo, porque es una evaluación que se hace en momentos muy tempranos. De esta forma, preparamos en primer lugar el estímulo que le vamos a presentar al dueño del problema. Ese estímulo podría ser el mapa de concepto, como hemos citado, pero si hemos elaborado, por ejemplo, el Customer Journey Map, también nos podría servir. De tal manera que le estemos presentando la solución. Cabe también la opción de simplemente presentar una especie de tarjeta donde tú le muestres el estímulo al que tiene que responder. Bien, a continuación se enseña el estímulo correspondiente al usuario y tratamos de obtener feedback, absolutamente todo, positivo y negativo. Nos interesa que nos dé las mayores explicaciones posibles. Nos interesa que nos cuente su historia. Hay que intentar por todos los medios que pueda co-crear con nosotros, de tal manera que podamos desarrollar esa idea o ese prototipo. Y obviamente, en este proceso vamos a recibir feedback tanto positivo como negativo. Pero bueno, ya sabéis qué actitud debemos tener a la hora de entrevistar. Cualquier feedback siempre nos va a venir bien. Si es positivo, perfecto, y si es negativo, también. Bien, pues a continuación vamos a ver cómo ordenaríamos la información una vez que realizamos este test de concepto. Fijaos, podríamos elaborarnos una especie de lienzo donde aparezca de una manera ordenada esta información. En primer lugar, el nombre del concepto o del proyecto. Podemos poner perfectamente el nombre del proyecto. En segundo lugar, nombre de la persona a la que entrevistamos y un breve perfil. Es interesante porque sabéis que siempre tenemos definido el user persona, tenemos un mapa de empatía y por lo tanto tenemos un segmento de clientes determinado. Bien, anotaremos qué ocurre en esa primera impresión que tenemos con él cuando le presentamos las tarjetas, cuando le presentamos las diferentes ideas, aspectos que pueden ser tanto positivos como negativos. Y posteriormente añadiremos detalle con unas cuestiones muy importantes y muy básicas. ¿Qué añadiría? ¿Qué quitaría? ¿Qué pondría nuevo? ¿Qué cambiaría? Os tiene que sonar porque estos elementos, en algunos casos, se basan en lo que hemos trabajado como Scamper. También es interesante preguntarle si lo usaría y además, obviamente, con una justificación. Y podemos dejar un último apartado para cualquier otra cuestión que nos interese reseñar. Es muy importante anotar frases textuales, las frases tal cual las dice, tal cual las piensa. Tenemos la información y luego ya veremos a continuación cómo operamos con ella. Bien, vamos a realizar este test de concepto
bueno, en principio vamos a trabajar de manera individual, aunque se organice en grupo, aunque podrían ser 1 o 2 personas. Va a depender de los estímulos, pero perfectamente podríamos irnos a una prueba que puede durar entre 30, 40 o 50 o 60 minutos. Para ello es necesario previamente haber hecho un prototipo muy básico y muy sencillo, como puede ser un mapa de concepto, como puede ser un journey. La clave es la regla 10-90. La clave es preguntar y que él nos aporte información. Y como hemos citado anteriormente, que nos aporte información y quede recogida, en algunos casos, incluso con frases textuales. ¿Por qué? Pues porque el objetivo es obtener feedback del usuario en fases muy tempranas, información que va a ser muy útil para poder validar o rechazar hipótesis. Obviamente antes hemos tenido que hacer alguna dinámica como el mapa de concepto o el journey, podríamos incluso haber prototipado, pero bueno, es información que incluso podemos obtener antes de prototipar. Y obviamente tendremos información muy relevante para realizar el prototipo o bien para hacer una nueva iteración en el prototipo. En materia TIC, bueno, pues fundamentalmente podríamos utilizar el smartphone como grabadora, aunque esto ya os he comentado en otros vídeos que es relativo, depende de vuestra opinión. Y en cualquier caso, quizás mi opinión ahora sería no grabar, sino estar pendiente de esa entrevista que hacemos al usuario.